Oh, y'all surprised cause I ain't got a LA chick on my side, the passenger the LA whip. It's all good, I got love for my LA chicks, but I'm down to... Chapter 14. Al perder por segunda ocasión contra Riser Phoenix, Issei entra en una crisis existencial comenzando a llevarse lo mejor de sí. Zenobia, al saber la verdad prohibida, perder el lugar al cual volver y quedar a la deriva, comenzara a cuestionarse sobre el significado de su vida. ¿Qué pasará cuando ambos se encuentren? ¿Más cuando ambos están siendo manipulados desde las sombras? Descargo de responsabilidad. Los personajes de X-Chol de XD pertenecen a su fandom en fanfiction porque muchas cosas que se escriben al pajazo aquí son mejores que la novela original y tienen más sentido. Sin más que decir, prosigo. Descargo de responsabilidad 2. Fikecho en conjunto con Aeled. Descargo de responsabilidad 3. Sansa Mendan Rensa Suruchihoku Choukyo no Gakuen Rules Ise Ared Oran I Want It Painted Black No Colors Anymore I Want Them to Turn Black Ise Ere Hills Walk By Dressed in Teir Summer Clothes I Have to Turn My Eat Until My Darkness Goes Ise A Line of Cars and Teir All Painted Black with Flowers and My Love Bot Never To Come Back Ise People Turn Teir Eats and Kitly Look Away Like a Newborn Baby It Just Happens Every Day Looking See the Myself and Say My Art is Black Ise My Red Or I Must Have It Painted Black My Beten I Fade Away and Not Have To Face the Facts It's Not As If Facing Up When Your Whole World is Black No More Will My Green Sea Go Turn The Per Blue Cold Not For a This Thing Happening To You If You Look At The Log Into The Settings and My Love Will Love With Me Painted Black. The Rolling Stones. Un profuso eco de pisadas y jadeos se escuchaba por lo largo de aquel corredor en el inframundo. Muchas de sus actividades, al ser realizadas lejos de la vista de su familia o alguna otra figura de autoridad, obligaban a que él tuviese un lugar seguro en tierras de nadie donde pudiese realizar las abominaciones que tanto lo entretenían o figurar sus planes dentro de la Brigada del Caos. Por eso no era raro que tal escondite no tuviese nada que envidiarle a una mansión de envergadura promedio. ¿Dónde está? Gruñía este iracundo. ¿Dónde está Asia? Hacía poco menos de una semana el demonio en cuestión vivía la vida de manera que todos sus deseos eran saciados hasta el hartazgo. Su poder político dentro de su familia era suficiente para vivir con todos los lujos que desease. Tenía la posibilidad de hacerse un supremo regente del inframundo gracias a su alianza con la Brigada del Caos, y había obtenido a cada una de las chicas que le había interesado tener en algún momento, siendo la joya de su corona la alguna vez inocente y pura Asia Argento. Todo iba como él deseaba que fuese y nada lo llenaba más de satisfacción que eso. Hasta ahora, apretando sus dientes a tal punto que sus colmillos rechinaban, Diodora solamente podía pensar en el asco y el desprecio que le tenía al miserable de Yodo Issei. Recordaba cómo este había truncado su plan de ser él quien rescatase a la joven e indefensa Asia de la trampa que él mismo le había tendido para ganarse su corazón. Aquella decisión le habían hecho merecedor de todo su odio que logró saciar gracias a su papel en el boicot de la pelea de este contra Riser Phoenix por la mano de Rias Gremory. ¿Quién diría que algo tan simple como cambiar una botella de agua haría tanto la diferencia? De ahí en adelante simplemente fue jugar a la política para quedarse con el premio mayor y con disfrutar de todas las maneras que pudo, enviándole la evidencia a la molesta escoria Gremory para terminar de dar el mensaje: perdiste Yodo Issei. Con eso pensó que finalmente se había acabado el problema con ese sujeto, pero nada más lejos de la verdad. Él era un asiduo fanático a las doncellas santas, todas y cada una de las integrantes de su nobleza fueron santas así como Asia. Él manipuló sus circunstancias para que terminasen siendo odiadas por el mundo y siendo rescatadas por él, únicamente con el fin de que cuando éstas hubiesen entregado su completa confianza a su ser revelase la verdad sobre el papel que tuvo en las tragedias de ellas, esto para finalmente terminar de romper el espíritu y corazón de sus víctimas y hacerlas títeres de carne cuyo ego, voluntad o siquiera identidad habían sido destruidas por completo. Todas ellas puras e inocentes, hijas amorosas de la iglesia con corazones de oro. Podía repetir la misma conquista una y otra vez y no se aburriría hasta ahora. Pronto no demoró en descubrir otra clase de doncella santa, no una oradora de corazón puro y fe inexpugnable en el amor del Padre y del Hijo. Se trataba de una guerrera que blandía su arma en nombre de la Iglesia. Su galantería era únicamente opacada por su fiera vocación a las enseñanzas de Dios Padre Creador del cielo y de la tierra. Zenobia IV. Quería tenerla, quería hacerla suya también. Si bien el resto de sus chicas era una conquista que jamás olvidaría, romper a una doncella guerrera sin duda alguna alimentaba su morbo desmesuradamente, eso sin contar la valiosa adición a su nobleza que ésta haría al ser todas las demás únicamente competentes con la magia hasta cierto punto. Maldición. Recordar a su nobleza hizo que su estado de ánimo inestable estallase esporádicamente una vez más, agitándose furiosamente, rayando las paredes con sus garras. Maldición.
Maldición. Maldición. Maldición. Ya no tenía nobleza como tal, toda había sido asesinada brutalmente por su nueva presa, pero aquello no era lo que más le enervaba si cabía. Ya tuvimos sexo y él me hizo completamente suya. Era el hecho de que el mismo miserable demonio reencarnado, basura de clase baja reencarnada, se hubiese robado el premio que él deseaba, la virginidad de Zenobia IV, la oportunidad para arrancarla de los brazos de la iglesia. Y si eso no era ya lo suficientemente humillante, lo peor era que durante todo el momento Yodo Issei, la misma escoria a la que había boicoteado y había humillado, lo tenía agarrado por donde debía para no poder rebelarse contra él. Claramente estaba jugando también a espaldas de los clanes demoníacos, pero nada comparado a lo que éste sabía de él. Unas cuantas palabras suyas y esa maldita grabación y su vida de lujos se habría terminado. ¿Cómo es que un maldito demonio de clase baja puede humillarme así? A mí. A un demonio de sangre pura de la casa Astaroth de más alto rango. Exacerbó sin detener su arranque de ira. Por culpa de esa escoria no tenía ninguna pieza de nobleza bajo su servicio y las razones ulteriores habían hecho que su familia se pusiese alerta con sus actividades, obligando a trasladar a Asia de la mansión a ese escondrijo basura. Pensó que al menos divirtiéndose y torturando más a la antigua monja Gremori podría saciar un poco su frustración, pero completa fue su sorpresa al ver que la joven chica no estaba donde él la había dejado. Los altos señores se la llevaron cuando usted se fue, amo, fue lo que dijo una de las sirvientas de la casa, haciéndole acreedora de una muerte lenta y dolorosa, tiñendo aquel calabozo sexual de sangre en paredes y techo. En su arrebato, sin la más mínima contemplación o decoro, acabó con la vida de la mujer, dejando ver una bestialidad muchísimo mayor a la que su apariencia serena y jovial solía expresar. Se encuentran esperándolo en el patio. Otra de las sirvientas suyas, completamente ajena a la dantesca habitación, le había avisado que, en efecto, sus superiores estaban en su escondite. Él se había retirado por una semana. ¿Qué era lo que ellos estaban haciendo ahí? Por esa razón, furioso, había emprendido la carrera dentro de su propio escondite en dirección a un patio interior que había en ese lugar. No demoró en cruzar el umbral que lo separaba de manos de un haz de luz, para finalmente ver a lo lejos en una mesa cubierta por una pérgola de madera fina, siendo cubiertos por unos frondosos arbustos, a varias figuras que él reconocía, haciendo que su enojo se detuviese de golpe. Oh vaya, cuando le habían avisado que los altos señores estaban en ese lugar estaba pensando en Shalva o Kreuserei, pero jamás imaginó ver a los dos altos demonios más importantes dentro de la Brigada del Caos en ese lugar. Joven Diodora, bienvenido de vuelta, saludaba un sujeto de apariencia juvenil, no superior a los 25 años, con una larga cabellera plateada atada en una cola de caballo que caía grácilmente sobre su espalda. El mencionado de ojos grises vestía un traje formal completamente blanco mientras degustaba de una taza de café junto a Asia Argento y a su lado el legítimo heredero del nombre de Lucifer, Euclides Ama. Las manos del peliverde temblaban al estar en presencia de aquellas eminencias. Venía preparado a confrontar a los otros, pero jamás podría si esos dos, haciendo que su enojo pasase al más absoluto terror por la forma en la que se había presentado. Lucifer Sama, disculparás que hayamos entrado en tu hogar sin aviso o permiso alguno, pero tendrás que entendernos, este es un lugar bastante agradable lejos de la vista del resto de la brigada, espero comprendas, señalaba Euclide Lucifuge con un tono amable. No obstante, la atmósfera que lo rodeaba al hablar daba a entender que una palabra mal dicha haría que su vida terminase en ese mismo instante. No hay problema, contestó escuetamente el joven Beelzebub pasando saliva, dudoso de si avanzar o no. Perfecto, no podía esperar menos de la hospitalidad de una de los jóvenes más prominentes de nuestra raza. Esta vez quien se sumaba a la conversación era el mismísimo Rizebin Liban Lucifer, quien vestía con la túnica ceremonial del título de Lucifer, la misma que solía utilizar Sithets cuando se presentaba en público. El cual, llamando la atención del demonio adolescente, tomaba una tetera y procedía a mirar a la joven Argento con una sonrisa amable. ¿Gustas más, querida? Yo sí, por supuesto, gracias, contestó esta un tanto cohibida. Su expresión era indescifrable para Diodora. Era evidente que ella se sentía un tanto reservada al estar en presencia de dos de los demonios más poderosos tanto política como a nivel de combate. No obstante, era como si aquellos dos seres o inclusive él mismo fueran entes completamente ajenos para ella, como si de verdad no los percibiera. Aquello no importó al ver a Asia Argento nuevamente. La ira contenida que tenía dentro de sí estalló, y sin importarle la presencia de sus superiores, con paso apresurado acortó la distancia entre él y la monja, quien, parpadeando confundida cuando éste estuvo delante de ella haciéndole sombra, no pudo reaccionar a la bofetada que éste le dio con la fuerza suficiente para tumbarla de la silla hacia atrás. La explosiva acometida de Diodora no se detuvo, quien rápidamente se abalanzó sobre ella. Maldita perra.
Bramaba este con ira animal, esta vez acercando un puño directo sobre el rostro de la monja, arrancándole un grito de dolor a la misma. ¿Quién te dio permiso de dejar mis aposentos? Ni Euclide ni Rizebim se vieron particularmente afectados por las acciones de Diodora Astaroth, de hecho, siquiera se mostraban realmente interesados o le daban importancia más allá de lo ruidoso que era su actuar. El ruido de los golpes cayendo uno tras otro sobre el rostro de la monja no les inquietaba en absoluto y de hecho pasado unos segundos ambos siguieron su charla coloquial sin prestar atención ya a la paliza. Maldita. Pagarás lo que Yodo ha hecho. Apuesto a que se enfermará de ver esto. Continuaba despotricando Diodora alzando su puño lleno de sangre antes de acertar otro golpe. Voy a matarte, estúpida perra. Voy a destrozar tu puta cara y luego abusaré de tu cadáver. Violaré cada uno de tus agujeros y abriré nuevos para seguirme divirtiendo y todo lo grabaré, se lo enviaré a ese grandísimo hijo de perra. Porque a mí nadie me humilla de esa manera. ¿Entiendes? Yo soy Diodora Astaroth. Finalmente, su ataque cesaba y debajo suyo no quedaba nada más que el cuerpo tumbado de la antigua alfil de Mori, cuyo rostro se encontraba completamente ensangrentado y completamente desfigurado debido a la fuerza de los golpes. Solamente el inflar de su pecho daba a entender que ella continuaba con vida. Vaya, fue lo que se limitó a Rizebim cuando vio que todo terminó. Parece ser que alguien tuvo problemas con el perro callejero bajo el mando de Rias Gremori. La sola mención de Issei fue suficiente para que el peli verde con ojos inyectados de sangre mirase con odio al descendiente de Lucifer. ¿Cómo es posible que Yodo Issei sea así de poderoso? Preguntó este rabiando, reincorporándose para confrontar desafiante a Rizebim. Yo soy un demonio de clase alta quien ha consumido las serpientes de Otis, mientras que él es una basura reencarnada de clase baja. La respuesta es sencilla, contestaba Euclides sin darle importancia al arrebato del demonio adolescente. Yodo Issei cuenta con el poder del dragón Gales, su Boosted Gear lo convierte en un ser considerablemente más poderoso que la mayoría de demonios, inclusive algunos de clase alta. Además de eso, Rizebim Sama lo usó como sujeto de pruebas teniendo como resultado su reciente aumento en todas sus capacidades físicas y demoníacas. Ante esa explicación la ira de Diodora desapareció de inmediato, ahora demostrando nada que no fuera la más absoluta incredulidad. Esperen, titubeó este con una expresión de confusión absoluta. ¿Qué quieren decir con eso? Que hace un tiempo me encontré con el joven Yodo y bueno, le di un pequeño empujoncito para que eventualmente rompiese el molde con el que se solía contener a todo demonio reencarnado, confesaba Rizebim recostando su mentón en su puño. El resultado parece ser mucho más satisfactorio de lo que pensé. Logró hacer frente en una batalla 1 a 1 contra Cocabiel pese a su poco tiempo como reencarnado y su pobre control sobre la Boosted Gear. Su poder fue suficiente para destrozar toda la ciudad, agregaba Euclides sacando un dispositivo holográfico para mirar una serie de estadísticas sobre el mencionado, y al parecer el mismo lo único que hará es ir en aumento en detrimento de su cuerpo. ¿Tendremos que hacer algo con eso?, contestaba Rizebim con serenidad. No podemos dejarlo perder, no solamente es importante, también es divertido. Los ojos de Diodora temblaban conforme su boca se secaba, no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Ustedes han estado ayudando a Yodo Issei todo este tiempo? Ayudando no sería la palabra correcta, asentía Rizebim divertido al ver la cara consternada del demonio Astaroth, pero sí, es necesario para mis planes por lo que le he dado una mano. Un fuerte golpe se escuchó sobre la mesa donde los dos superdemonios descansaban, cortesía de un puño molesto del demonio de cabello verde, el cual destrozó la misma derramando la bebida en el suelo. Ese no era el trato. Gritó iracundo Diodora a la cara de Rizebim manchando de saliva parte del mismo. Ustedes me garantizaron que a cambio de mi cooperación me darían el poder necesario para hacer lo que yo quisiera. Hasta donde yo recuerdo hemos estado cumpliendo, contestó Rizebim sin darle importancia al exabrupto del adolescente. Te hemos dado todas las serpientes de Otis que has querido y hemos garantizado tu ascendencia política dentro de la Brigada del Caos. Ustedes han estado dándole poder a Yodo Issei. Un poder que está por encima del mío. Contraponía este sin detener su arranque. Por culpa de ustedes ese grandísimo hijo de perra me humilló de la peor manera posible y me arrebató a toda mi nobleza. Esta vez tomando el cuello de la túnica de Rizebim acercaba a este peligrosamente a su cara. Exijo que me den más poder del que le han dado a esa basura. Imposible, contestaba Euclide dejando salir suficiente intención homicida para hacer trastabillar a Diodora. Tu cuerpo no soportará la modificación genética que le hicimos a él. Lo que ha evitado que su cuerpo se destruya por completo es su composición biológica particular por parte del dragón Gales en su interior. Mentiras. Mi sangre superior debe ser mucho mejor que esa rancia mezcla entre humano, demonio reencarnado y basura dragón.
Protestaba este con menor fuerza, la sed de sangre de Euclide fue suficiente para intimidarlo incluso en medio de su arranque de ira. Tu sangre demonio lo único que haría sería coagular tu sangre y hacer que el plasma en la misma se descompusiese teniendo una reacción de gases dentro de tu cuerpo que no soportaría la presión, continuaba explicando Euclide molesto, básicamente explotarías en cientos de pedazos, viéndose superado por ambos superdemonios, Diodora no podía hacer nada más que gruñir e hiperventilar viéndolos. Dos opciones. O me dan más importancia a mí que al miserable de Yodo Issei o corto mi alianza con la Brigada del Caos. Amenazó este con un ultimátum, ustedes eligen, haz lo que quieras, contestó Rizebin despectivamente, mirando a Diodora como a una basura, ese mocoso es definitivamente más divertido que tú y mucho más importante en nuestros planes. Ante tan lapidaria declaración, todo rastro de ira de Diodora desaparecía haciendo que este incrédulo trastabillase hacia atrás, cayendo sentado al piso sin poder creer lo que escuchaba. No me pueden hacer esto, bufó este consternado, el hecho de que el verdadero Lucifer prefiriese a la escoria de yodo por sobre él era algo que no podía concebir, menos en un momento donde éste lo había humillado y lo tenía acorralado. Podemos hacerlo y de hecho no tendría problema alguno en desaparecerte de la faz de la tierra en este momento, total no eres importante para nada de lo que tenemos planeado, contestó despectivo Rizebin antes de tomar una pausa y mirar pensativo al costado, aunque claro, nunca dijimos que no podríamos ayudar a que te desquitaras de él. Con tales palabras la expectación en el rostro de Diodora volvía a hacerse presente, de hecho, creo que hay algo para lo que nos podrías ser completamente útil y de paso podrías vengarte de él. La expresión del peli verde se iluminaba, si bien su arrogancia le hacía expresarse de la manera prepotente que lo había hecho hasta ahora, su complejo de inferioridad así como dependencia a la Brigada del Caos le hacía arrastrarse a estos como gusano con el fin de seguir dentro de la misma que es. ¿Qué tengo que hacer? Preguntó este arrastrándose por el suelo hasta quedar cerca de las rodillas de Rizebin. Lo estábamos escuchando Yodo Issei te arrebato a tu presa, ¿verdad? Preguntó Rizebin sonriendo con alevosía, ¿tu chica? Sí, contestó este apretando sus puños y rabiando solo de recordar lo ocurrido anteriormente. Bueno, lo que necesitamos precisamente es que se la quites, contestó Rizebin divertido haciendo que las expectativas de Diodora creciesen, así como su confusión. No entraré en detalles, pero la exorcista que lo acompaña es una molestia para nuestros planes. ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacerlo? Preguntó este enojado pero eufórico a su vez, ese maldito hijo de perra es demasiado poderoso para poder hacer nada. Zenobia también. Calma, detenía Rizebin divertido alzando ambas manos para defenderse, hay una forma sencilla de hacerlo. Diciendo eso él chasqueaba los dedos haciendo que Euclide se levantase de su asiento y sacase de su gabardina un frasco de lágrimas de Phoenix, vertiendo el contenido sobre el rostro de la inconsciente Asia Argento. Diodora tuvo que parpadear varias veces para entender lo que estaba ocurriendo. No lo había notado al actuar de la manera que lo hizo, pero definitivamente esa aura que estaba sintiendo no era el aura de Asia Argento. De hecho, conforme la chica a la que había golpeado se levantaba recuperándose de sus heridas a pasmosa velocidad, esta procedía a quitarse la peluca de cabellos rubios que tenía, así como a quitarse los lentes de contacto que tenía puestos. ¿Te sientes mejor? Preguntó Euclide de manera respetuosa, y, muchas gracias Euclide-sama, contestaba la chica. No obstante, el tono de voz era exactamente el mismo, de hecho, se podía decir que era ella de no ser por su cabello castaño oscuro lacio y sus ojos de color miel, ¿pero qué? Preguntó Diodora confundido, aquella chica era exactamente igual a Asia Argento pero a la vez su presencia era completamente distinta pero familiar. Lo siento, esta no es la santa que tenías encerrada en tu calabozo sexual, confesó Euclide airoso, ella se encuentra actualmente descansando en nuestro laboratorio, esta cosa de aquí es otra entidad completamente diferente. De momento se puede decir que es el pináculo de nuestra investigación, no tiene nombre, pero su designación es 003 Salm. Interrumpía Rizebin con gracia, de momento mantengámoslo como una sorpresa, puede que esto sea demasiada información para el pequeño cerebro del joven Diodora, creo que si es necesario un nombre para ella. Pensando en eso no demoro en mirar a la joven de cabello castaño, querida, ¿qué nombre te gustaría tener? Yo. ¿Un nombre? No lo había pensado, contestó esta con la misma serenidad y amabilidad que caracterizaba a Asia. Parecía no haber ningún rastro físico ni psicológico de la golpiza que acababa de sufrir. No se me viene ninguno a la mente, la verdad. Oh bueno, siseaba Rizebin con cierta decepción, no se puede hacer nada al respecto. ¿Qué opinas tú?
Le preguntaba a Euclide, he escuchado que la joven heredera de la casa Gremory es una ferviente admiradora de la cultura japonesa, un nombre de esa nacionalidad sería lo más adecuado tratándose de su función, informó señalando con un ademán su taza, estaba completamente vacía y el juego de mesa que tenía a disposición yacía hecho pedazos en el piso. Siendo así, tu nombre será Ayashi Yuna, sentenció Rizebin mirando fijamente a la chica, ¿estás de acuerdo con ese nombre? Me parece un nombre bonito, contestó esta con una sonrisa gentil, me alegra escuchar eso, finiquitaba Rizebin esbozando una sonrisa orgullosa para luego voltear a mirar a un consternado Diodora, ¿quién es ella? ¿Por qué se parece tanto a Asia? Preguntó más confundido que molesto, eso que ves delante de ti es el pináculo actual de nuestra investigación más importante, señalaba Euclide con orgullo en su voz, palabras más palabras menos te puedo asegurar que si Yodo Issei es el virus, ella es la completa pandemia, te puedo garantizar que ella podrá contenerlo sin ninguna clase de problema, es más, un brillo rojizo escapaba de los ojos de ambos superdemonios intimidando considerablemente al joven Astaroth, tú hace un momento nos estabas ordenando que te otorgásemos un poder mayor al que ofrecen las serpientes de Otis, creo que también podemos darte eso, con tono frío Rizebin miraba a la joven de cabello castaño con sorna, querida, bendice a Diodora, y... contestó ella acercándose al peli verde alzando su mano derecha para con su dedo índice tocar la frente de Diodora, Al hacerlo él mismo miraba confundido qué estaba ocurriendo, al principio parecía un simple toque sin ninguna clase de efecto, no obstante, rápidamente sintió como por todo su cuerpo pasaba una corriente de calor que aumentaba más y más hasta convertirse en un genuino ardor que ni las llamas del infierno podrían provocar. No demorando en hincarse de rodillas y sujetarse la cabeza con fuerza, sus venas se brotaban sobre su piel moviéndose erráticas mientras algunas estallaban tiñendo su ropa de sangre, este nivel de influencia y ya está siendo destruido, negaba Euclide con decepción, Yuna. Y, la chica acomodándose delante del peli verde le daba un beso en la frente, haciendo que para extrañeza de el dolor cesase en ese mismo instante permitiéndole respirar con calma, mientras estés cerca de eso, la sed de sangre no te afectará, pero yo de ti no me confiaba tanto, anunciaba Rizebin con alevosía, pronto descubrirás que tener poder a tu disposición no puede ser la herramienta útil que pensabas, si bien el dolor se había detenido, Diodora no demoró en sentir una horrible opresión en el pecho haciéndole respirar agitado nuevamente, sus pupilas se contraían con fuerza conforme su capacidad de razonar se iba diluyendo poco a poco Asia, Shenobbia, hiperventilando solamente podía pensar en ambas mujeres, una la que ya había tomado de su enemigo y otra la que quería tomar de él, las deseo, las tendré a ambas. Yo sé que sí campeón, contestaba divertido Rizebin mirando con interés a Euclide, parece ser que el virus se manifiesta en torno al deseo puro de su portador, aunque esta reacción no parece diferente a la de Yodo Issei, puede ser porque es la primera fase del contagio, analizaba Euclide meditabundo, para eso creamos a Salma Yuna-chan, para crear la cepa definitiva de la infección. Es cierto, ignorando al demonio tirado en el piso el cual dejaba caer un amplio hilo de saliva por su boca tanto Lucifer como Lucifuge miraban con decisión a la chica, te enviaremos inmediatamente a Japón con esta basura, tu misión será usar a Yodo Issei para que florezcas y de paso separarlo de la bruja con la que está conviviendo, obedece toda orden que este triste intento de demonio te dé, ¿entendido? Y, contestaba la chica con naturalidad, prepararé las maletas en este momento, ignorando a su nuevo dueño la chica se aventuraba al interior de la mansión, tenía un juego de ropa preparado para cualquier ocasión según lo que le habían enseñado de cómo funcionaba el mundo dentro de su muy corta edad reduciéndose estarías lo siento el poder. Tanto poder. En el piso con su apariencia más indigna Diodora aún luchaba por contener aquello que había dentro de sí, no obstante, podía sentir el corrientazo de adrenalina y poder corriendo por todo su cuerpo con esto definitivamente lo aplastaré y destruiré a Yodo Issei aplastaré y tomaré a Shenobbia cuarta como mía, romperé su completa existencia y haré que no pueda pensar en nadie más que en mí, incluso si para eso tengo que mutilarla y colgarla en la pared una sonrisa visceral se dibujaba en su rostro conforme los espasmos ganaban fuerza haré de este mundo mi propio jardín.
La lluvia continuaba cayendo en la noche profunda que se había asentado sobre la ciudad en reconstrucción, el aroma de la lluvia no disfrazaba el pestilente olor de la sangre que se había derramado a unos cuantos kilómetros de donde se encontraba Yodo Issei, su fachada desalineada había cambiado por completo para ese momento, sus ropas desgarbadas habían sido cambiadas por unos pantalones y un gabán de color negro que era adornado por una bufanda bordada de color blanco que abrigaba su cuello, su brazo bueno ya con la bostezar expuesta, sujetaba una sombrilla evitando que él se bañase con el agua de la lluvia. Su nariz picaba por el fétido olor, ya reconocía el metálico aroma de hacía mucho tiempo, pero su olfato demoníaco, así como las cantidades absurdas que estaban siendo vertidas en el piso de la ciudad, hacían que él no lo pudiese ignorar pese al agua que corría, su oído también percibía los gritos que hacía unos minutos comenzaron a apagarse para solamente quedar el choque lejano de las espadas. Parece ser que Shinobi está teniendo problemas, pensaba este con desinterés, había logrado percibir la abrumadora ventaja de ella sobre los cruzados, pero ahora estaba chocando su espada en casi igualdad de condiciones contra un adversario, o al menos así lo percibía, sus sentidos ampliados no lo eran tanto como para asegurar con exactitud lo que ocurría a tanta distancia. Lo que sí percibían eran los pasos masivos que iban en su dirección, cientos de guerreros santos se aproximaban hacia él y estaba preparado para recibirlos como era menester hacerlo. Razón por la cual se encontraba de pie sereno delante de la mansión donde había estado organizando su plan de choque con nada más que la incesante lluvia como su compañía, había alejado a todos únicamente para resolver eso a su manera. No demoraron en aparecer las primeras sombras ativadas en túnicas blancas similares a las de Shinobi e Irina cuando recién habían llegado a esa ciudad. Un número abrumador aparecía de entre los árboles para disponerse a plantarse de cara contra el último demonio Gremori en la ciudad. Todos caminaban a paso militar sin intención alguna de empezar una batalla si no había una provocación antes. Aquello llamó la atención de Issei, quien esperaba un encuentro más agresivo por parte de las huestes de la iglesia. Tras unos segundos los pasos finalmente terminaban de sonar, centenares de exorcistas y cruzados en formación se encontraban delante de un solo adolescente que miraba todo con cara de circunstancia. «Bienvenidos». Saludó este con disimulado fastidio tras unos cuantos tensos segundos en silencio donde nadie decía o hacía nada, más extraño sabiendo que ellos probablemente ya eran conscientes de lo que había ocurrido con sus otros compañeros. Dando unos pasos hacia adelante, uno de los cruzados se alzaba delante de él inexpresivo, cubriendo su rostro con su capucha, solamente dando a entender su sexo por el tono de su voz. «Dragón Emperador Rojo, buenas noches», saludó la mujer con tono marcial que incitaba a la intimidación. «Somos conscientes de que actualmente usted es la mayor autoridad en esta tierra pagana únicamente por debajo de Shalva Belzebub, ya que Rias Gremori y Sona City fueron reclamadas nuevamente por el inframundo por el actual estado de guerra». El silencio se asentaba en el lugar. Para Issei fue extraño ver que al parecer los guerreros santos esperaban una confirmación suya. «Lo soy», contestó este con seriedad, «aunque no se crean, actualmente mi labor se limita a controlar a los demonios rebeldes que amenazan a la población residente de esta ciudad que es territorio demoníaco. No es como si tuviese toman en este lugar». Sin embargo, es consciente de que la bruja Zenobia IV se está moviendo en su territorio, ¿no es así? La ceja de Issei se arqueó por esa pregunta. Tenía plena seguridad de que de alguna manera la conexión entre él y Zenobia ya sería de carácter público, al menos para el cuerpo episcopal, debido a la influencia de Irina y la otra exorcista. Al parecer o no era así o estaban interrogándolo de manera sutil. «Lo soy», contestó este inexpresivo. «Desde su aparición hemos estado chocando en distintas ocasiones. Pueden ver el resultado de estas talladas en mi cuerpo», señaló sus heridas en su rostro y la falta de su brazo derecho, «pero lamento decirles que no tengo ninguna pista de cómo ubicarla puntualmente. Supongo que para eso vinieron tantos de ustedes y sin aviso». «Ya veo, es una lástima», señaló la mujer inclinando su rostro en señal de respeto. «Permítame señalar que si bien bajo ningún caso nosotros, la Orden de la Arquidiócesis de Canterbury, aprobamos o reconocemos la existencia de los demonios, podemos mostrar nuestro respeto a la figura del dragón emperador rojo pese a su absoluta corrupción». Alzando el rostro, la mujer corría su capucha para revelar un trenza con la cual rodeaba su cabeza, dejando caer unos cuantos mechones a su costado. «Yodo Issei, eres valioso». La lluvia que bañaba a la ciudad completa se veía afectada al impacto de los metales chocando entre sí con suficiente fuerza para generar una leve onda que alejaba las gotas a lo lejos. Un amplio descampado era atravesado por tres sombras que se movían a toda velocidad, colisionando, retrocediendo y volviendo a chocar.
Irina sentía las palmas de sus manos arder, los músculos de sus brazos y piernas dolían y unos cuantos cortes sobre su ser quemaban pese a la adrenalina que corría por su ser haciéndole apretar los dientes. Estaba aterrada, sin embargo, no era por la abrumadora diferencia de habilidades entre ella y su oponente cuya fuerza y velocidad ya superaba por mucho lo sobrenatural. Una chica con su misma envergadura física blandía que un enorme mandoble con una facilidad y practicidad que ni siquiera ella empuñando su Excalibur Mimic en forma de katana podía imitar, haciendo que la diferencia de pesos entre ambas espadas al chocar siempre le pasase factura a su lastimado ser. No. Le aterraba ver en lo que se había convertido Zenobia IV, estoica y misteriosa, una chica de pocas palabras y más de acciones directas, más explosiva y efusiva de lo que dejaba ver su inexpresiva faz la mayoría del tiempo, y por encima de todo eso una amiga cuyo contraste de personalidades le hacía sentirse a gusto. Las veces que había entrenado con ella notó cómo sus posiciones y posturas eran perfectas producto de años de entrenamiento practicándolas, nunca realizaba un movimiento innecesario y primaba el principio enseñado por Griselda IV, eficiencia a la hora de pelear, no hacer un movimiento que no fuese necesario. Irina. ¡Cuidado! Tomando a su compañera de su brazo y jalándola hacia ella, que el lag evitaba que Irina terminase cortada a la mitad por un ataque de energía en forma de una media luna dorada que acababa de dejar en el suelo una profunda cortada limpia que se extendía hasta el inicio del bosque perdiéndose a lo lejos. Vamos. ¿Eso es todo? Preguntó eufórica Zenobia girando sobre sí misma como una bailarina, tras blandir su espada dando como resultado ese ataque, continuó su movimiento ahora saltando hacia ambas, chocando la pesada hoja contra la tierra, esta vez generando una explosión que las obligó a ambas a separarse, hermana de las llamas purificadoras, portadora de Excalibur Mimic. No han venido a borrar mi nombre bajo la autoridad de los cielos. Irina retomaba su distancia, mirando como de manera desgarbada y mostrándose en absoluto afectada por el intercambio de ataques que ya había durado más de 30 minutos. Zenobia blandía su hoja artísticamente hasta apoyarla sobre su espalda con una mano mientras con la otra se acariciaba el rostro con el dorso posando su brazo entre sus pechos de manera sugestiva con una sonrisa que nada tenía que ver con la chica que fue, su expresión era mórbida y pasional, un rictus de arrogancia y lujuria. Shen-chan, no había rastro alguno de esa querida amiga suya en quien estaba delante de ella, la chica perfecta y disciplinada que había entrenado hasta perfeccionarse en el estilo de pelea enseñado por su superior allá no mostraba respeto alguno por las posturas, de hecho, todo movimiento de ella había sido ejecutado desdeñosamente, y de manera burlona, como si el esfuerzo sobrehumano que hacía para enfrentarse no valiese en lo más mínimo la pena. ¿Qué fue lo que te ocurrió? ¿Qué había convertido a Zenobia en eso? ¿Qué cosas podían romper a una persona a tal punto de haberla hecho olvidar quién era antes? Todo lo que había aprendido, todas las cosas en las que creía, incluso aunque su apariencia física fuese exactamente la misma a excepción de una palidez de piel que contrastaba con sus ropas, su forma de expresarse le hacían parecer una persona completamente distinta no solo desde el punto de personalidad. La pregunta en susurro llamó la atención de Zenobia, quien mirando con una sonrisa más gentil en su rostro a su compañera dejó su espada clavada en el suelo. Tú debes saber más o menos lo que me pasó, contestó esta relajada con un toque de altivez, de nuevo en su voz no había rastro de cansancio o esfuerzo alguno luego de la larga pelea, o puede que no, nuestros superiores siempre tergiversaron las verdades que les incomodaba asumir esta vez que fue. Me entregué a los placeres carnales y por ellos abandoné la vocación de la iglesia. Hice un pacto retorcido con un ser corrompido que me ofreció grandes riquezas a cambio de mi abjuración. O quizás simplemente descubrir el secreto herético que de ser público desmoronaría las bases de la religión más importante del planeta. Pueden ser tantas cosas y a la vez tan pocas que no sé si soy una bruja de vocación o simplemente de calumnias contra mí. Irina sentía su corazón apretarse al escuchar a Zenobia expresarse de esa manera, nunca antes le había escuchado hablar tan corrido y con tanta expresividad y lo hacía únicamente por odio y resentimiento. Sé que esto no es tu culpa, Shen-chan, bufó Irina mirando con tristeza a Zenobia, que el haga al costado con su espada en alto se preparaba para contraatacar de romperse sin aviso esa especie de tregua para hablar. Tú no escogiste terminar de esta manera. Te equivocas, contrapuso Zenobia sin sentir un grado de empatía por el sentir de su antigua compañera. A esto a lo que le llamas terminar así es la única decisión real que he podido tomar en mi vida, sin engaños, sin que me manipulen, sin mentiras, solamente yo y lo que desease asumir.
Esto es simplemente actuar por despecho, remarcó Irina haciendo que la sonrisa de Zenobia se borrase de inmediato. Sientes rabia y lo entiendo, investigué también y sé que te sientes utilizada, la maravillosa bendición que Dios te concedió fue usada para causarte dolor y tristeza y jamás se consideró cómo te sentirías por eso. Respirando hondamente Irina enfrentaba a los ojos a Zenobia, arrebatarte de tu familia no tiene ninguna justificación, pero te puedo garantizar que Griselda-sama te quiere con todo su corazón y si le hubieses confesado que sabías sobre eso ella habría movido cielo y tierra para que pudieses vivir feliz con tu verdadera familia. Las pupilas de Zenobia se contrajeron y esta mostró verdadera consternación antes de endurecer su gesto nuevamente. Vaya, así que sabes eso, susurró Zenobia con un tono bajo, sus ojos negros centellaron con un fulgor mortecino. Irina asentía en silencio. Asesinar inocentes, traicionar a la iglesia, fornicar con demonios, no sabía nada de por qué estabas haciendo eso, confesó esta con tono apagado, con ayuda de que el Aksan averigüe algunas cosas, el resto simplemente fue articularlas todas en orden. Ambas se sostuvieron la mirada en silencio. Irina sentía la enorme presión que Zenobia ejercía en su mirada, eso era característico de ella y si bien en otras ocasiones trataba de amenizar esos choques con alguna infantilada acción, ahora se veía obligada a mostrar la misma fuerza de voluntad. Vuelve con nosotras Shen-chan, pidió Irina sin ocultar su súplica, aún no es tarde, podemos hacer que te redimas y las tres juntas con ayuda de la hermana Griselda podremos llevar a la luz a quienes te lastimaron. Eres mi mejor amiga. Zenobia no respondía, que Elag e Irina comenzaban a inquietarse por la falta de reacción de la portadora de la Durandal quien tras tensos segundos esbozó una enorme sonrisa. Irina definitivamente tú eres lo mejor que pudo haber salido de la iglesia, confesó esta llevándose la mano a su mejilla divertida, lo que debería ser considerado una verdadera bendición del padre es la bondad y la pureza de tu corazón, no la capacidad de portar y manipular una estúpida arma. El aire se enfrió súbitamente alertando a ambas exorcistas, quienes vieron como la sonrisa gentil de su compañera ahora se retorcía mostrando absoluta sevicia, así como las pupilas de sus ojos se contraían casi por completo, pero la realidad es que Dios y su obra no es paz y amor en absoluto, la historia de nuestra fe se ha cimentado sobre la capacidad del Señor para satisfacer sus sádicos deseos todo bajo una supuesta máscara de virtud y salvación. Ladeando su cadera hacia adelante empuñaba nuevamente a Durandal cuya reacción volátil estática esta vez fue particularmente violenta haciendo que ambas chicas tuviesen que cubrirse. Que hemos construido un templo completo en favor de la figura de un sujeto que por diversión fue capaz de destruir la vida de una persona únicamente para demostrar un punto. Yo, Antiguo Testamento, literalmente la historia de un hombre bueno destruido en todo aspecto posible únicamente para probarle al diablo la fe y la confianza que las personas de bien pueden profesarle, únicamente con la promesa de una recompensa después de la muerte. La espada era separada del suelo y a pasmosa velocidad Zenobia acortaba su distancia contra Irina preparada a partirla por la mitad con Durandal, no obstante, que Elag con su espada amorfa desviaba la mortal blandida haciendo que ambas saliesen disparadas hacia atrás. La bruja furibunda continuaba con su embestida, tenemos como la materialización del amor, la vida y todos los buenos valores que tenemos que seguir a un cruel y narcisista ser capaz de destruir ciudades por capricho, asesinar a los niños sea enviándoles osos o asesinándolos por ser los primogénitos de un país esclavista en vez de atacar a sus líderes únicamente por su necesidad de hacer daño no físico, sino al corazón y demostrar su superioridad absoluta y sobrenatural sobre un grupo de lamentables humanos que nada podían hacer para defenderse de sus designios. Los embates de Zenobia cada vez eran casi al punto de astillárselos tan solo conteniendo los golpes de una Durandal que la peli azul maniobraba más como si fuese un palo de madera de menos de 1 metro en vez de la voluminosa espada sagrada. Dios es paz y Dios es amor. Pero qué gran mentira es esa. Se vende la figura de que Dios como sinónimo y jerarquía de la virtud cuando solamente es un ser cruel y belicista que torturó a quienes se oponían a él. La doctrina de su fe se basa en vivir bajo el temor de terminar en el infierno, de no obedecer sus ridículas leyes inclusive si éstas van en contra de los rasgos que instintivamente nos hace humanos. Nuevamente retomando una postura desgarbada, Zenobia empezaba a atacar con una andanada de espadazos sin contemplación alguna, los cuales eran bloqueados por ambas guerreras de la iglesia como buenamente podían hacerlo. Sin embargo solamente fue cuestión de unos cuantos segundos para que la defensa impulsiva de Keelah se quebrase y esta fuese despedida por un golpe lateral que la arrastró varios metros contra el piso, haciendo que el pánico se apoderara de Irina al quedar defendiéndose 1 a 1 contra el berserker que era su antigua compañera. Irina, ¿tú de verdad crees que le di la espalda a la iglesia únicamente por resentimiento? Eso sería ridículo.
Le di la espalda principalmente porque no fui capaz de lidiar con esa ridícula contradicción que casi raya la comedia más absurda e hilarante. Los ataques de Zenobia cada vez se hacían más veloces y más pesados, cada intento de Irina por bloquear la espada terminaba con ella perdiendo el equilibrio esquivando llamas por actos reflejos que nada tenían que ver con posiciones marciales, la exorcista de coletas hiperventilando no dejaba de sentir que el siguiente espadazo sería el último. ¿Nunca te has detenido a pensar lo lamentable que es que miles de personas de bajos recursos en países tercermundistas que difícilmente ganan una moneda para comer al día tengan que darla para diezmar porque creen que eso les asegurará el cielo y un descanso de sus miserables existencias? Lo irónico que es que te hablen de la palabra de Dios citando versículos en los cuales Dios incendió ciudades completas y convirtió a una inocente mujer en sal para que luego te digan inmediatamente que Él es paz y amor. Zenobia ya no disfrutaba de la pelea, conforme más gritaba más sentía como esa ira contenida que tenía se desbordaba sin control, como Irina estaba siendo el catalizador de todo el odio que ella estaba sintiendo tanto por sí misma como por la corrupción demoníaca que la embriagaba. Cada golpe que daba era con la intención de romper el objeto delante de ella que representaba todo lo que la había lastimado, lo increíblemente ridículo que puede llegar a ser que toda la fe y la esperanza que los pobres y desamparados ponen en la figura de Dios ni siquiera llegue a este sardónico ser porque desde hace muchos años está muerto y actualmente no es más que una excusa para que una organización se lucre descaradamente en cantidades inconmensurables a tal punto de poder costearse un maldito ejército sobrenatural el cual tiene carta blanca para hacer lo que se le venga en gana y cometer toda clase de atrocidades bajo la promesa de la redención de todos sus pecados. Finalmente tras unos pocos golpes más lo inconcebible ocurrió delante de Irina. El arma sagrada que le habían confiado la cual había estado en forma de una gruesa hoja con la cual había amortiguado gran parte de los golpes se acababa de quebrar como si en cámara lenta estuviese y de la misma manera el tajo diagonal continuaba su trayectoria hiriéndola. La última defensa de su espada había logrado evitar que el tajo fuera completo y terminase partida en dos sin más. Aún así Irina gritó de dolor cuando sintió el corte desde su hombro izquierdo hasta su cadera haciendo que cayese de rodillas al suelo. Es ridículo. Es tan ridículo que no lo puedo llegar a concebir. Y es particularmente ridículo para mí porque toda mi maldita vida ha girado en torno a la figura de Dios y la iglesia de una manera u otra a tal punto que no tengo identidad más allá de arma, no sé ni siquiera cuál es mi verdadero nombre porque con el que me designaron solamente es una maldita referencia a una figura histórica. Tras ese último ataque el ímpetu de Zenobia paraba abruptamente, luego de unos segundos donde había dejado su cuerpo en la posición de su último ataque ejecutado, dejaba caer su espada momentáneamente al suelo para acercarse a Irina quien pese a su herida y el daño de su espada clavaba la punta de esta contra el suelo para soportar su peso y no desfallecer, manteniéndose consciente únicamente por pura fuerza de voluntad. Es tan ridículo que no puede dejar de causarme gracia. Y a la vez repugnarme, porque todo lo que debería ser y representar a Dios de verdad eres tú Irina. Pero tristemente lo soy yo y no puedo hacer más que lamentarme por eso. La exorcista de coletas jadeando miraba entre parpadeos borrosos como su propia sangre comenzaba a manchar su cuerpo, así como a una Zenobia que a paso fantasmal y con ojos centellantes finalmente acortaba la distancia entre ambas, tomándola del cuello de su traje sin que ninguna acción de Irina por defenderse como golpearla como podía la afectase, porque eso en el fondo representa la gran diferencia que hay entre nosotras. La sonrisa sardónica de Zenobia se ensanchaba. Hacía muchas noches atrás hice y con esa misma expresión le dijo unas palabras que ahora ella podía entender y al hacerlo no pudo evitar relamerse con malicia, que yo soy la verdadera representación de lo que es Dios y la fe que mueve nuestra iglesia, y tú solamente eres un mensaje a medias de lo que intenta ser para embaucar a los demás. No sé qué haces tratando de equipararte conmigo. ¿Acaso pretendes que somos iguales como para considerar esto una pelea? Un ruido seco y hueco hizo eco en el campo de batalla, producto del cabezazo que Zenobia acababa de acertar sobre la frente de su antigua compañera. Otro más. Otro cabezazo era acertado con fuerza, haciendo que la piel de ambas adolescentes comenzase a mostrar hematomas visibles inclusive a la distancia. No es suficiente. El ruido de otro golpe sonó por el lugar, siendo precedido por más del mismo estilo. Golpe tras golpe el daño en ambas se iba acumulando, siendo evidente que Zenobia estaba recibiendo menos y por la sonrisa prepotente en su rostro de hecho lo estaba disfrutando. Los débiles gemidos de una Irina completamente indefensa a merced de todo el daño eran interrumpidos por más cabezazos al cabo de un rato. Finalmente Zenobia dejaba caer al suelo a una Shidou Irina cuyos ojos estaban completamente en blanco con un grueso hilo de sangre
sangre corriendo desde la rotura en la piel de su frente y con su boca completamente abierta debido al shock. Por su parte, la autoproclamada bruja se mostraba satisfecha pese a estar sangrando de la misma manera, con la sangre corriendo desde su frente deslizándose por su tabique, así como sangrando por la nariz por la fuerza de sus golpes. Esto es solamente pregonar la verdadera palabra de Dios, sintiéndose satisfecha por la forma en la que había barrido con su antigua mejor amiga. Zenobia procedía a tomar de nuevo la Durandal que había dejado clavada. Un rápido movimiento por parte de su enemiga la tomó por sorpresa, viendo en ese instante no más que una centella de fuego que brillaba a su espalda. Eres valioso. Había escuchado eso algunas veces antes. Rías Gremori en su momento le había remarcado su potencial gracias a su Boosted-Gear, su arma asesina de dioses cuya sola existencia puede considerarse una herejía, que incluso él mismo luego de todas sus vivencias entendía la capacidad de esta de desequilibrar la línea de poder en el mundo. Si todo lo que se decía de esta era verdad, Cocabiel había remarcado su potencial como verdugo y la posibilidad de doblegar la voluntad de sus enemigos, así como saciar sus más oscuros deseos a base de pura fuerza por gracia de este objeto. Siempre que le hablaban le recordaban su papel como poseedor de la Boosted-Gear. A este punto entendía en buena parte el desprecio y repugnancia que sentía Zenobia viéndose en una posición igual donde su identidad había sido completamente obnubilada por la espada bendita que ella poseía. Me halagan sus palabras, hermana, contestó este pese a todo cordial. Lo que estaba delante de él era una legión de los más aptos guerreros de la iglesia congregados con un propósito que sería estúpido no contemplar como objetivos a él o a su pareja. Disculpara que no esté en condiciones de recibirlos esta noche, pero acaba de llegar con una legión completa al lugar que me corresponde cuidar en ausencia de Rías Gremori y Sona Citri. ¿Puedo preguntar la razón de esta ofensa? Para Issei lo mejor fue directamente señalar el elefante en la habitación. Centenares de cruzados habían interrumpido arbitrariamente la ciudad de Kuo, y si en su momento la sola visita de 3 exorcistas pudo considerarse una seria ofensa, esto excedía por mucho el margen de una declaración de guerra directa, más teniendo en cuenta el estado actual del mundo. Para extrañeza de él, la mujer que estaba haciendo de vocera de ellos ordenó a 2 de sus compañeros que se acercasen a ella con una especie de arca en mano, un cofre fundido con ornamentos de oro que no demoró en llamar la atención de Issei. Debe ser más que evidente que la razón de nuestra visita a esta ciudad, contestó esta con autoridad, enfrentando verbalmente al que el mundo ya conocía como el sujeto que doblegó al ángel caído Cocabiel. Nuestro objetivo es recuperar el tesoro sagrado Durandal de manos de la bruja Zenobia. No obstante, no queremos ningún problema con el dragón emperador rojo, por lo que a modo de compensación queremos hacerle esta ofrenda directa desde la misma sede, arqueando una ceja con encontrar dentro de la supuesta ofrenda de paz alguna especie de tesoro o artilugios sagrados de los que tanto se profesaban a nivel litúrgico, oro, ungüentos o linos de algún tipo bendecidos. Sin embargo, lo que encontró dentro de la cabina fue algo que él nunca esperó. Vaya, incluso la percepción de Rainare se deformó, puesto que lo que estaba dentro del arca era una cabeza decapitada. Se trataba de un hombre anciano cuyo rictus de terror demostraba que aquel sujeto no había muerto de manera pacífica. ¿Puedo preguntar qué significa esto? El que está delante suyo es el ahora excomulgado ex arzobispo de Canterbury, su santidad Justin William, anunció la mujer sin inmutarse por la situación lo más mínimo, figura de autoridad de nuestra santa sede, el cual fue quien ordenó esta cruzada por la recuperación de la Durandal y la eliminación de su ser. Issei estrechó su mirada observando la cabeza en cuestión, así que él es el artífice de este plan. Sus intenciones fueron manchadas por el pecado y por su condición de hombre, por lo que nosotros, bajo la orden de nuestro verdadero superior, hemos decidido darle fin a su existencia y retirar su nombre de las santas escrituras. Como ofrenda de buena voluntad hemos de ofrecerle la cabeza del hombre que nos ha encomendado eliminarlo sin una razón verdadera más allá de saciar su lujuria. De la misma manera, si esta no es una compensación suficiente, estaremos más que de acuerdo de escuchar sus demandas para estar en paz con usted. Esto no tiene buena pinta para nada, Issei. Rainare, cruzadas de brazos a espaldas de él, hablaba con un tono parco, fuera desdén por la situación. Estos sujetos de aquí no están para pelear y no creo que sea lo que están buscando. El castaño asentía. Aquello era un hecho sin precedente. Si comparaba esta supuesta ofrenda al hecho demoníaco, era como si subordinados y vástagos de los demonios le hubiesen traído la cabeza de risero de Sona Citri únicamente para evitar un conflicto directo con él. ¿Qué buscan exactamente haciendo esto?
Pregunto ya con seriedad marcada, el tiempo para la fingida cortesía o siquiera el pretender caer en gracia había terminado. La representante de aquellos cruzados hacia una pronunciada A venía con su mano derecha apoyándose en su corazón. Como he dicho, esto es una ofrenda de paz para remarcar que nuestra congregación no quiere tener ninguna relación negativa con un ser de su magnificencia, marcaba ella levantándose, dejando ver debajo de su holgada capa algo similar a una armadura que si bien era ceñida a su ser, no ni por lejos igual de sugestiva que el traje de Zenobia, que el águila Irina, y de hecho, si pudiese presionar un poco más nuestra suerte, quisiera que nos otorgase su fuerza, la fuerza que es capaz de aplastar a los seres celestiales corrompidos. Una leve torsión hicieron los labios de Issei a manera de tic, habiendo visto al grupo de exorcistas del día de la reunión de Rías con ellas percibió en su momento que estas chicas eran hasta cierto punto bastante pasionales y expresivas, vistas desde lejos nadie pensaría que se movían bajo una maquinaria para expresarse. Por otra parte, esta mujer y su congregación eran todo lo contrario, en ningún momento ella había mostrado emoción alguna ni tensión al momento de estar negociando con él usando como moneda de cambio un cadáver supuestamente del sujeto que había ordenado matarlo, en esencia pura casi parecían autómatas. ¿Me estás diciendo que una congregación especial de la iglesia que asesinó a su superior directo debido por su corrupción está pidiéndole ayuda a un demonio? Preguntó Issei denotando incredulidad, a los ojos de su santidad, usted no es un demonio, informó. Está mirando a los ojos a Issei, percibía como la mirada de ella era completamente vacía y ausente, es el dragón emperador rojo, uno de los dragones celestiales y por ende se debe respetar por encima de sus condiciones su estatus de ser divino. Una risilla escapó de Rainare quien aparecía al costado de la mujer, risilla que poco a poco se convirtió en una carcajada. Oh vaya, es interesante la conclusión a la que quieren llegar. ¿Ser divino? Preguntó Issei también expresando la gracia que le causaba ese título. Es bien conocida la reputación que tuvo el dragón emperador rojo como enemigo del ser al que ustedes guardan tributo. No funcionará que traten de jugar con mi ignorancia, sé que esta cosa dentro de mi brazo izquierdo peleó contra Dios y sus huestes y de la misma manera barrió con casi todo lo que él creó. La Biblia remarca muy bien el odio y la aversión que él sentía contra todo lo que soy yo, un demonio y un dragón. Un ser que puede afectar con su sola presencia todo aquello que ha sido preestablecido por nuestra fe y por la ciencia tanto de los sobrenaturales y como de los humanos. Y que de la misma manera ha reclamado al cielo en su título no puede ser otra cosa más que un ser cuya obligación es proteger y pelear por aquello que ha demandado como su propiedad. Eso lo pone a la altura de las fuerzas de Dios y sus hijos en el cielo. Yodo Issei, tu deber es responder a la plegaria del dragón emperador rojo y servir a la causa del Señor. Tu naturaleza como demonio es artificial y por ende no tiene nada que afectar al juicio de su santidad. Nuevamente nombra a su santidad. ¿Estarán hablando del Papa? La pregunta de Rainare era justificada, de verdad la máxima cabeza de la iglesia estaba de acuerdo con aquella connotación suya como un ser no corrompido, no parecía ser posible. Sin embargo, la forma en la que esa mujer explicaba su punto con tanta pasión inexpresiva hacía pensar que de alguna manera alguien les había inculcado ese pensamiento con la suficiente fuerza para llevar todo hasta las últimas consecuencias. ¿Qué desean que yo haga? Preguntó con interés Issei. La respuesta era evidente pero quería escucharlo de la boca de aquel grupo, que renuncies a tu juramento con los demonios y nos prestes tu fuerza para justiciar y capturar a Zenobia IV, señaló imponente finalmente la líder de la congregación. Nuestra santidad así como el cardenal Roduan estarán más que complacidos de darle la bienvenida con todos los beneficios que quiera atribuirse. Haciendo un ademán 4 figuras encapuchadas se acercaron a él las cuales se retiraron las capas así como los abrigos completos dejando ver a jóvenes similares a Irina y Zenobia con sus trajes de exorcistas las cuales posaron sus puños y rodillas en penitencia en el suelo. Nuestra orden dispondrá a su servicio doncellas vírgenes quienes gustosas saciarán sus más profundos y carnales deseos. Issei miraba en silencio a las chicas cuyo ofrecimiento definitivamente parecía ser voluntario, al igual que aquella vocera, su mirada era endurecida y mecánica, mirando hacia adelante podía mirar en los destellos blancos de aquellos cruzados encapuchados la misma clase de ausencia de vitalidad en su mirar marionetas en su totalidad. Nada de eso, simplemente estaban tan comprometidos con su causa que sus propios egos y personalidades habían desaparecido por completo. Era como ver a Zenobia por primera vez, solamente que con ella aquella educación religiosa no fue una presa lo suficientemente fuerte para contener el raudal de emociones que se desbordaron cuando su ser fue presionado al límite. La lluvia no se había detenido en ningún momento, la brisa soplaba sin embargo suave entre las copas de los árboles y el frío parecía ser completamente ajeno para todas las partes en una noche donde
la iluminación natural era completamente nula, aquello que permitía el cruce de miradas eran las luces exteriores de la mansión, las cuales daban un matiz sombrío a todos los presentes, así como a los árboles que brillaban con fulgor mortecino por el agua que caía por sus hojas. Issei dejaba escapar un suspiro apretado en su pecho, todas las miradas estaban sobre él, inexpresivas, pero perforando por completo su ser como si quisieran ver dentro de su alma sin ninguna intención de respetar la intimidad de su ser. Cruzados, Issei parecía estar teniendo dificultades para tomar su decisión, quizás porque en general la propuesta era demasiado buena para ser verdad. Un demonio liberado de todos sus pecados a los ojos de su santidad y recompensado con todos los placeres mundanos que se le pudiesen conceder mediante los métodos tanto humanos como sobrenaturales de los que la congregación dispusiera. Quienes tenían el libre albedrío suficiente para pensar entendían que él lo pensase con tanto cuidado, aunque al final terminaría aceptando no solamente porque la propuesta fuese atractiva, sino porque de lo contrario tendría que encarar a centenares de cruzados y ni siquiera el mismísimo dragón emperador rojo podría con una gesta así. Quizás el ser celestial genuino lo lograría, pero este era un adolescente que había despertado su poder recientemente. Los bufidos y los suspiros contenidos seguían generando tensión entre los cruzados. No obstante, luego de ver la expresión de Yodo Issei endurecida hasta ahora suavizarse con un suspiro especialmente liberador, parecía que finalmente estaba preparado para aceptar sin ninguna especie de culpa. Váyanse todos a la mierda. Tras escuchar ese susurro por parte del demonio, una de las chicas de rodillas pronto sintió un dolor punzante en su espalda entre los omoplatos, obligándole a gritar de dolor antes de caer con su rostro pegado al suelo. Su alarido chocó de lleno contra la tierra mojada, sin que ella pudiese hacer nada para cambiar eso, puesto que era incapaz de mover cualquier músculo. Toda la congregación completa se puso en guardia luego de ver cómo Yodo Issei, tras haber materializado una especie de brazo que ardía en fuego negro, había atacado a una de las chicas sin el menor rastro de remordimiento o duda en su rostro. Yodo Issei. Un nuevo suspiro escapaba de él. Si bien había sido el primero en atacar, miraba todo con completo aburrimiento y desinterés, inclusive cuando estaba delante de un ejército completo preparado a asesinarlo. No parecía haber ningún cambio de actitudes de su meditación sobre la oferta hasta el ataque realizado. Estoy enfermo de toda esta parafernalia, bufó él con fastidio. En el suelo la chica continuaba gritando pese a ser incapaz de mover un solo músculo. Todos ustedes viéndome por encima de los hombros, hablándome con tanta superioridad. La gema de la voz Ted Gear brilló cuando él apoyó su mano de energía al costado de su rostro en forma de garra. ¡Guaak! Otros dos santos cayeron al piso cuando la energía del brazo negro se disparó en forma punzante, acertando en su pecho, atravesando por su espalda. Esto hizo que rápidamente la congregación completa se pusiera en formaciones defensivas. Tales posiciones no derivan de nada ante el brazo que atravesaba cualquier escudo que ellos trataban de formar para defenderse. Todos y cada uno de ustedes, siempre queriendo hablar de la misma maldita estupidez. La voz fría de Issei resonaba por el lugar. Su tono no era fuerte, no obstante, la agresividad y el desdén del mismo comenzaron a despertar pizcas de terror entre los guerreros santos. Después de todo, rápidamente Issei comenzó a atacar atravesando las filas sin dificultad. Un noble guerrero vio su fin llegar cuando este lo había alzado con alguna especie de fuerza invisible sobrenatural para luego taclearlo con su propio puño con fuerza y aplastarlo contra un árbol. Un suspiro más tranquilo escapaba de Issei, cuya velocidad superior había hecho que todos lo perdieran de vista y solamente lo ubicasen de nuevo cuando volvió a hablar sobre la copa de un árbol. Bueno, no es como si esperase algo diferente. En primer lugar, siempre las mismas aburridas promesas de poder y de gloria. Extendiendo su brazo a su costado, despidió 3 lanzas de energía oscura que atravesaron limpiamente a 3 enemigos de lado a lado, dejándolos caer al piso entre intensos dolores, hablando de manera tan superior como si yo fuese una mascota a la que pueden manipular con el primer hueso que le avientan al plato. En este mundo tan lleno de basura como ustedes, lo único bueno es saciar mis caprichos por mí mismo, no por un grupo de esclavos controlados por la Santa Sede. Los primeros ataques tras organizarse de forma en la que Yodo Issei quedase en un área descubierta, estos comenzaron a abrir fuego con la esperanza de herirlo con ese bombardeo, viendo con completo terror cómo este extendía unas enormes alas negras que nacían de su cintura y se cubría con estas de la lluvia sagrada. Tras unos segundos el ataque cesaba y el dragón emperador rojo nuevamente volvía al ataque, esta vez con una ira fría agarraba del mentón a una de las exorcistas que se le habían ofrecido y la apoyaba contra otro árbol, viéndola a los ojos de tal manera que ésta no pudo evitar sentir terror absoluto. ¿Por qué crees que necesitaría de su permiso o interés para poder hacer con ustedes lo que me diera la gana?
Preguntó este despectivo, rasgando lentamente el traje de cuero de la chica en sus manos, liberando un seno que tenía la cortada de donde había pasado su dedo de energía. ¿No deberías preguntarte más bien qué deberías hacer para evitar que me divierta contigo? ¿Cómo demonio puedo hacer que hagas toda clase de vejámenes contra tu voluntad de tal manera que no te permitiría siquiera suicidarte así tuviese que arrancarte la lengua? De manera que incluso lo sorprendió a él. Unas cadenas doradas salieron del pecho de la chica, quien soltó un demoledor grito de dolor antes de morir con sus entrañas expuestas a la intemperie, amarrando el cuerpo del dragón rojo por completo, así como bañándolo de sangre de la doncella. Le sugerimos que se rinda, señor Yodo. Nuevamente la vocera aparecía a pocos metros de él, completamente inmutable pese a todo lo que acababa de ocurrir, inclusive cuando una cuantiosa parte de los órganos y la sangre de su compañera bañaban sus ropas. Estas cadenas están hechas específicamente para paralizar a los demonios. No retiro nada de la superioridad de su naturaleza, pero eso no quiere decir que no seamos capaces de doblegarlo con las herramientas adecuadas. Durante toda la noche ella había estado completamente impasible durante toda la negociación, no había mostrado expresión alguna o siquiera rastros de algún sentir. No obstante, esta vez, si bien el roce del material sacro generaba que saliese humo por parte de Issei, este continuaba mirando con el mismo aburrimiento a sus enemigos con el que había estado haciéndolo toda la tarde. Supongo que esperas que considere esta una amenaza de algún tipo, comentó Issei sobrador. Su gesto endurecido no acompasaba con la suavidad de su hablar actual, como si quisiera hacer entender gentilmente su punto. Lamento decepcionarte, pero no hay manera alguna de que ustedes terminase bien para ustedes, inclusive desde el inicio. Nuevamente la expresión de la vocera trastabillaba y dejaba escapar destellos de inquietud. Eso suena como si creyeras que puedes pelear contra todos nosotros y salir victorioso, sentenció ella con matiz venenoso en su voz. No puedo hacer nada más que considerar este comportamiento repugnante, más cuando se nos encomendó otorgarte el perdón de tus pecados, sucia criatura blasfema. Issei giraba su mirada de manera aburrida. Debo decir que me tomaron por sorpresa, no esperaba que ustedes llegasen a ofrecerme un acuerdo de paz de ningún tipo. Aún así te puedo asegurar que no hay nada a obtener ahora mismo a la fuerza, y sobre lo de pelear contra ustedes, mira a tu alrededor. Los árboles y el suelo se encontraban parcialmente manchados de sangre de la anterior andanada salvaje de Issei, teniendo como consecuencia que en parte la moral del fuerte muro armado de la iglesia cayese considerablemente pese a tenerlo encadenado. Cerca de la mitad de ustedes están paralizados del pánico, fácilmente puedo acabar con el resto. ¿Estás diciendo que puedes pelear contra un aproximado de 700 soldados sacros tú solo? Por supuesto, inclusive una tropa de 2000 no sería un problema para mí. Te lo pongo de esta manera, hermana. La mirada de Issei se afiló mordazmente y sus pupilas se contrajeron y rasgaron. Es un dato que le pueden hacer llegar a la Santa Sede. Yo solo peleo batallas que sé que voy a ganar. El brazo de energía negra apareció por encima de las cadenas nuevamente y con este libre de las ataduras Issei hundió el mismo en el suelo. Bost. A diferencia de su extraño poder, no había practicado demasiado con la Boosted Gear. Sin embargo, se vio satisfecho al ver que con un cuerpo con más experiencia de combate podía soportar las cargas con muchísima mayor facilidad, por lo que antes de que sus enemigos siquiera terminasen de retomar su guardia, el suelo por completo había sido cubierto por un manto negro como el petróleo que cubría toda el área donde estaban reunida la congregación. Pueden ser 1000, 2000 o 10.000, tratándose de basura como ustedes. Un sonido de rasgaduras masivo estalló. A lo lejos entre las montañas podía verse como unas largas estacas negras formadas por energía demoníaca pura sobresalían por más de 20 metros en todas direcciones. Seguiría siendo una victoria sencilla para mí. La vocera con ojos temblando fue incapaz de mover un solo músculo. No se trataba únicamente del shock que sufrió al ver cómo en un solo instante el fango negro que los había rodeado de repente había tomado forma de centenares de estacas, las cuales cada una atacó a todos sus hermanos en el mismo punto en el pecho, atravesándolos de lado a lado, lo cual era una muestra absurda de poder y control abismal del mismo que ni de lejos entraba en los estándares humanos o incluso sobrenaturales. Era el hecho también de que la herida era deliberadamente profunda, sí, pero también no mortal. Cuando la estaca se retrajo, el ruido masivo de cuerpos cayendo al suelo hizo eco momentáneo antes de que la cacofonía de la lluvia nuevamente se apoderase del paisaje. ¿Qué significa esto?
Preguntó la vocera sintiendo su ira crecer, el dolor que sentía en su ser estaba al borde de llevarla a la locura, algo mucho más grave sintiendo que no podía mover un solo músculo de su cuello para abajo, obligándole a apoyar su mentón sobre el suelo para tratar de vislumbrar a su enemigo el cual, al enfocarlo, lo vio rompiendo sus cadenas con excesiva facilidad gracias a ese retorcido brazo maldito. No pude ver nada, gruñían sus compañeros atrás de ella, los susurros comenzaron a sonar puesto que ninguno de ellos era capaz de moverse y de la misma manera para los de voluntad más débil la imperiosa necesidad de gritar desesperados no demoró en materializarse. Vaya, les gusta hablar con bastante confianza, señalaba Issei guardando tanto su Sacred Heart como su brazo sacudiéndose despectivamente, como si la batalla ya hubiese terminado, pero todos y cada uno de ustedes no son más que un grupo de perdedores e inútiles que no podían hacer nada, sin ninguna clase de defensa o siquiera sensación de peligro. Issei caminaba entre los santos caídos, todos permitía su parálisis la cual de a pocos fue sobrecogiendo de terror el corazón de todos los presentes, un monstruo que fue capaz de hacerle eso a miles de guerreros al mismo tiempo en vez de matarlos no podía sino tener algún plan retorcido para con ellos, débiles, gruñidos escapaban de Issei quien cada que repetía lo mismo iba aumentando el odio y la fuerza con la que lo decía, jódanse todos ustedes grupo de parias miserables. Espero que estén preparados para pagar por haber venido a este lugar a desperdiciar mi tiempo. Chasqueando los dedos Issei dio lo que parecía ser una señal, pronto los exorcistas que no estaban en shock por la parálisis de sus cuerpos escucharon cómo pasos se arremolinaban hacia ellos tratándose estos de un grupo de demonios rebeldes los mismos habitantes encubiertos de la ciudad a los que Issei tenía amenazados. Maldito zorro, susurró el que tenía apariencia de joven con desdén en su voz, sabíamos que eras fuerte, pero ocultaste este poder demencial todo el maldito tiempo. A diferencia de lo que quieran pensar, no me gustan las peleas innecesarias miento, no me gusta lastimarme gratuitamente, mirando a sus pies, Issei enfocó a la vocera justo debajo suyo quien le devolvía una mirada llena de odio y desprecio, no era ni de lejos igual que la que le había dedicado Zenobia en su momento, pero la sensación de sosiego que le dio verla fuera de su papel de máquina santa le arrancó una sonrisa, por lo que tomándola del cuello y alzándola con su mano libre la obligó a verlo a los ojos dejándola colgando con su cuerpo completamente inerte, pero el día de hoy se dio la oportunidad de hacer algo especial y por eso las quemaduras menores de mi cuerpo no me molestan. Mátanos de una maldita vez, escupió esta con tanto desprecio como pudo en su voz, incapaz de moverse y solo poder hablar vio que no había ninguna manera de que ni ella ni sus hermanos fuesen a sobrevivir, creo que no es difícil pensar que si no los mate cuando los paralice es porque no los una sonrisa digna de un tiburón se posó en el rostro de Issei, estúpida mujer, después de su arrogancia lo último que haré es darles el dulce descanso de la muerte, habiendo dicho eso y sin soltarla, Issei esperó a que todos los demonios rebeldes que estaban reunidos anteriormente escuchando sus palabras llegasen. Los ojos de todos ellos centellaban de color rojo en medio de la oscuridad, todos soltando leves gruñidos guturales, después de todo lo que estaba delante de ellos en el suelo eran en otro caso presas demasiado tentadoras que difícilmente podían cazar sin preparar trampas elaboradas ahora estaban ahí, indefensos y paralizados, a merced de ellos, tanto los demonios como los cruzados lo sabían, yo creo señores. Exclamó Issei materializando su brazo de energía nuevamente para gesticular más dramáticamente, que este será un muy buen primer pago por sus servicios. ¿No lo creen? Los primeros gritos legítimos de terror escaparon de varios de los más jóvenes de la congregación tras escuchar lo dicho por el demonio Gremori, incapaces de poder mover cualquier músculo debido a la herida acertada directamente en su columna, destruyendo toda conexión nerviosa del cuello para abajo estarían completamente a merced de lo que todas las criaturas viles a su alrededor fueran a hacerles, todo estando completamente conscientes. Como ustedes saben yo soy un demonio reencarnado. Continuaba Issei dando su discurso mientras los demonios menos cuerdos, pese a su temor hacia el castaño, se acercaban presurosos pero temerosos al botín, comenzando a arrastrar a varios de los indefensos guerreros a los arbustos, a la completa oscuridad. No sé cómo se debe comportar un demonio de verdad que ha vivido durante siglos. No sé mucho sobre lo que ustedes quieren hacer con estos nobles y virtuosos hijos del Señor y sus tentadoras almas más allá de lo que hacen con sus carnes cuando tienen hambre. Viendo el visto bueno como muertos de hambre los distintos demonios finalmente se abalanzaron sin reserva sobre los santos caídos, quienes solamente pudieron gritar cuando finalmente el grotesco aquelarre empezó.
Así que adelante, demuéstrenme la casa invita. Los gritos no demoraron en inundar con fuerza el lugar, el ruido de la lluvia había sido completamente opacado por los agónicos alaridos, así como el ruido de objetos siendo roídos en pedazos, tratándose de estos de carne o de ropa. Ordenando en silencio a uno de los pocos demonios que no habían sido dominados por su propia sed de sangre, este le traía al dragón emperador rojo una poco modesta silla del interior de la mansión para que éste tomase asiento y se dispusiese a disfrutar del espectáculo. Bajo ninguna manera Issei disfrutaba del dolor ajeno que no sintiese merecido a quien lo sufría, no obstante, de un tiempo para acá quería contemplar por sí mismo que tanto se había desligado de sus propias emociones humanas luego de que la corrupción de su sangre se apoderase de él, por lo que en ese momento le quedaba preguntarse ¿qué estoy sintiendo con esto que estoy viendo? El porno hentai definitivamente era caldo de muchos de los fetiches y parafilias más conocidos a lo largo de todo el planeta, cosas como el casi caricaturesco fornicar con animales como pulpos y demás conocido como tentacle rape habían nacido en la Tierra del Sol naciente. Si bien la simple idea era enfermiza en su totalidad, el mundo del manga anime se las había arreglado para presentarlo de manera atractiva a un nicho muy específico y así con cada una de las variaciones que se podían ver en el argot de este repulsivo nicho de la pornografía. No. Basta. Auxilio. Esta clase de géneros nunca le habían llamado la atención, pensó que ver algo similar en vivo y en directo podría generar alguna reacción así fuese de desagrado, la escena actual estaba dada para eso. Las hermanas de la congregación sin importar su edad fueron blanco de la lujuria malsana de los demonios quienes al principio como todo cliché del porno procedieron a abusar carnalmente de las doncellas rasgando sus ropas y aprovechando su indefensión para cometer toda clase de vejámenes contra ellas. Esto rápidamente escaló puesto que luego de varios minutos ya no solamente se satisfacían violándolas sexualmente, muchos de los monstruos más desesperados comenzaron a atacarlas con brutalidad con sus colmillos y puños, algunos para saciar su hambre alimenticia, así como otros para saciar su sadismo innato. Vaya, lo único que llamaba la atención de Issei en particular, era ver que los guerreros más jóvenes sufrían esa misma suerte que sus compañeras, siendo blanco del abuso sexual y cárnico de todo tipo por parte de los demonios más retorcidos, algunos de estos devoraban la virilidad inerte de los mismos, no como lo harían en los doujin soga, no, literalmente los arrancaban con sus colmillos. Así que eso es lo que hacían estas criaturas con quienes caían en su trampa. Rezongo con desinterés posando su puño en el bracero del trono recordó antaño al demonio rebelde que se alojaba en la mansión donde había estado esa tarde, Vice si mal no recordaba su nombre, la víctima del espectáculo de combate que Rias Gremori le había dado como bienvenida. Los miembros desperdigados de personas que habían caído en su trampa en el suelo, el olor a sangre y demás. Ahora todo tenía más sentido. Qué aburrido, finiquito, suponía que este espectáculo grotesco provenía específicamente de la naturaleza impía de los demonios puros, pero esto simplemente le pareció un espectáculo de mal gusto, no demoró en pensar que era culpa suya esperar algo de unas simples bestias con algo de raciocinio. ¿Tú no vas a divertirte? Preguntó con cierto interés al demonio joven que siempre lo increpaba y que hacía unas horas lo había golpeado frenéticamente con su permiso. Lo haré más tarde, contestó este ajeno al lado suyo, cruzado de brazos vistiendo el uniforme de la academia. ¿Crees que con esto nos puedes comprar? Yo creo que con esto demuestro lo que estoy dispuesto a hacer. ¿No es eso suficiente? Preguntó Issei con cierta diversión. Yo creo que esto puede ser divertido, respondía confidente aquel demonio. Tú. Escoria. El llamado lleno de odio llamó la atención por parte de la vocera que ahora estaba a sus pies, Issei la miraba con completo desinterés. Pagarás por esto. Dios Padre Todopoderoso se encargará de que pagues por tus pecados y seas consumido por las llamas del infierno. ¿Sabes que Dios está muerto, verdad? Preguntó este sardónico pero aburrido. Ciertamente el rencor que destilaba la mirada hasta ahora metálica de dicha doncella era gratificante, pero ni de lejos se remontaba a ese sentimiento de satisfacción y de triunfo que le había provocado Shinobi, en su momento. ¿Por qué sería? Se preguntó momentáneamente antes de caer en cuenta que entre ambos desde el primer momento hubo una rencilla a nivel personal que los obligó a actuar uno contra el otro. En cambio esta escoria simplemente era una mujer siguiendo órdenes ciegamente. Un leve gruñido escapó de la vocera para luego sonreír con malicia, atrayendo la atención de Issei así como del sujeto que estaba a su lado. Evidentemente sé que Dios está muerto, contestó ella con tono sardónico y desafiante, pero eres tan estúpido dragón emperador rojo como para no considerar que su legado seguirá vivo en este mundo ahora y siempre.
Issei se mantenía en silencio mientras la antes estoica mujer subía su tono y la exaltación de sus palabras. ¿Crees acaso que este renacimiento del conflicto no verá afectada su obra en este mundo obligándole a actuar a su legado? No. Yodo Issei. Te garantizo y te prometo que en nombre de Dios Padre nuestro Señor tú serás castigado, encontrarás un destino peor que la muerte a manos de nuestra fe y todo será por la obra y gracia de Dios Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra. Suficiente, resopló Issei con desdén apoyando sus manos entrelazadas sobre su rodilla, termina con ella como mejor te parezca. Asintiendo, el joven demonio se acercó a ella enfocándose en su espalda. Al principio Issei creyó que éste se dispondría a abusar sexualmente de ella como el resto de demonios, pero para su sorpresa alargando la uña de su dedo índice derecho a manera de punzón la tomó del cabello y procedió a hacer una incisión desde la parte posterior de su cráneo hasta el inicio de las vértebras, abriendo la piel de estas con la gracia y el tacto de un cirujano. Issei podía escuchar ahora cómo el demonio cortaba con la misma pericia el hueso del cráneo hasta retirar una leve tapa del mismo, dejando al descubierto la materia cerebral de la vocera, quien estuvo consciente durante todo el tiempo, una víctima cuya mirada no denotaba únicamente el dolor atroz que estaba sintiendo, sino también el pánico ante una muerte tan repulsiva como la que vendría. Dios está muerto, pero su milagro vive y es igualmente inmisericorde, así como piadoso, fueron sus últimas palabras antes de que sin ninguna clase de tacto contraste como había estado haciendo hasta ahora, el demonio hundiera la mano dentro de la apertura para arrancar con brusquedad el cerebro de la mujer matándola en el acto. Este satisfecho procedió a ponerse de pie mirando el premio en su mano embelesado. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Issei intrigado y en cambio esta vez satisfecho con lo visto. El monstruo delante de él no se había limitado a desahogar su frustración, se había encargado de causarle pánico y terror a su víctima antes de finiquitarla bruscamente. Mi nombre es Moash, contestó este abriendo su boca de manera desproporcionada, comiéndose su premio de un solo bocado, miembro de su glorioso proyecto Dragón Emperador Rojo. Me alegra escuchar eso, finiquitó este levantándose de su asiento, habiendo resuelto el tema de los inquisidores de su lado y a sabiendas de que Zenobia podría con sus enemigos con una facilidad similar a la de él. Procedía a retirarse al edificio antiguo de la escuela, dejaría que su grupo ahora se divirtiese todo lo que quisieran en ese aquelarre y no pensaría en nada más, quizás en buscar a Ekaterina para que le pasase más supresores de su maldición. Sin embargo, algo hizo que se detuviese en seco en ese momento, acercándose desde lejos con paso pausado y debilitado. Podía ver la sombra de Zenobia, su mirada estaba completamente apagada y era difícil discernir su estado. Manchaba, parte de esta ya estaba seca y otra aún enlodaba y brillaba por la humedad del agua que se había mezclado con ella. Shen, ignorando todo a su alrededor a paso presuroso, corrió hacia ella, alertándose que pese a que él estaba yendo hacia ella, esta en ningún momento mostró reacción alguna. Ahora podía distinguir mejor parte de su estado actual, sus ropas y su gabardina estaban rasgadas y quemadas. El volado del abrigo había sido completamente chamuscado con una marca en diagonal en su espalda, dejando la prenda en cuestión como un harapo un momento. Entonces notó que ese corte en diagonal trazaba toda la espalda de ella, Zenobia. Finalmente la tomaba en sus brazos, momento en el que la peli azul se dejaba caer sobre él dándole un primer plano de la herida más atroz que Yodo Issei hubiese visto en su vida, haciéndole abrir sus ojos tanto como sus cuencas se lo permitían. Estoy bien, murmuró Zenobia por parte cansada, su voz denotaba su agotamiento y el debilitamiento de su cuerpo. Fui tomada por sorpresa, pero no te preocupes, acabe con ellas. Issei en silencio miraba la herida que Zenobia tenía en su espalda, que seguía con el patrón diagonal de su gabardina. Desde su cadera hasta su hombro, cruzando por toda su espalda, había una enorme cortada del ancho de un dedo que había sido suturada por fuego, razón por la cual todo el perímetro de la herida estaba quemado casi al punto de ser carbonizada, inepta. ¿Cómo dejaste que te hirieran así?, preguntó Issei aterrado. Le parecía imposible entender cómo es que ella seguía viva con una herida profunda de tal magnitud. Presuroso la alzó de manera nupcial mientras extendía sus alas nuevamente. Rápido. Tenemos que ir con Ekaterina ahora mismo. Sin mediar más palabras, Issei emprendía el vuelo por el cielo nocturno con tanto cuidado como se lo permitía la lluvia y su afán. Zenobia en su pecho respiraba dificultosamente. El miedo se apoderaba de él en ese momento de contemplar la sola idea de que la escoria que tenía por compañera y amante fuese a morir en ese lugar. No permitiré eso jamás. Sin interrumpir su vuelo y haciendo uso de sus poderes, Issei se provocaba a sí mismo una cortada en el cuello de la cual no demoró en brotar sangre. Tal fue su afán que no notó la profundidad de su herida y como ésta emanaba más sangre de la que había calculado. Rápido. Tómala.
ordenaba recordando cómo algo de la sangre de sus muñecas había generado un disparo de adrenalina en la antigua exorcista antes de la batalla, quizás beber más sangre suya en ese momento la mantendría consciente. Zenobia semi-inconsciente acercaba su boca al cuello del castaño, no demorando en comenzar a succionar del líquido vital con premura cuando sus instintos tomaron su control. Bien. Gruñó adolorido. Zenobia succionaba con fuerza y el hecho de estar perdiendo sangre como lo estaba haciendo comenzaba a afectarlo, rápido. No le importaba su propia integridad en ese momento, lo único que no se podía permitir era perderla a ella, ya había perdido demasiadas cosas y de manera inconsciente ella era el último lazo que la tenía, perderlo significaría haber perdido toda posibilidad de vivir o de sentir cualquier cosa debido a su maldición. No la perdería, inclusive si era a costa de su propia vida. Rías Gremory se encontraba sentada en ese momento en un mullido sofá, posando su mentón sobre su muñeca mirando con desinterés a su futuro esposo sentado en un amplio escritorio, leyendo documentos que luego procedía a firmar. De buenas a primeras mirándolo en silencio, sereno y concentrado podía respetar e incluso admirar su atractivo si no lo conociera, visto así parecía un hombre maduro y responsable, nada más lejos de la verdad por supuesto, pero necesitaba pensar en cualquier cosa para desviar los pensamientos que la inquietaban. Siempre imagino que junto a Riser viviría una pesadilla donde la podría colmar de toda clase de bienes materiales y demás a cambio de su falso amor y por la forma en la que trataba a las mujeres de su clan en los pocos encuentros que tuvieron sus respectivos clanes antes de que todo se fuese a la mierda, también a cambio de su cuerpo. Sin embargo, ahora inclusive eso parecía ser el mejor panorama para su futuro. Desde el incidente de Cocabiel en el mundo humano gran parte de la reputación de la familia Phoenix se había ido al garete por culpa de las decisiones irresponsables de su tercer hijo por actuar por desquite hacia el peón Gremory, las bajas de su clan, así como las del grupo de Sona se le habían atribuido a su estupidez y aquello había tenido fuertes repercusiones comerciales y políticas dentro del inframundo para ellos, una tragedia que se vio maximizada por la locución de Cocabiel teniendo a la hermana menor de Leviathan torturada como última y superior consecuencia. Por supuesto el resto de la noble familia se vio afectada viendo cómo parte de sus propiedades habían sido expropiadas y muchos de sus acuerdos comerciales habían cesado inmediatamente, probablemente esa sería la caída política del pilar Phoenix y Rías Gremory como su futura esposa se veía amarrada también a ese desgraciado futuro, y sin embargo se vio impresionada de ver cómo eso no le afectaba en lo más mínimo. ¿Terminarás pronto, cariño?, preguntó ella sin evitar escupir veneno en esa última parte. Riser con cierta expresión solemne ignoraba las palabras de su futura esposa. Llevas varios días sentado en esa silla tratando de salvar parte de la fortuna de nuestra familia. De hecho, trato de que la última parte vaya a la familia de Siri, contestó meditabundo para proceder a sellar el documento de turno, con eso ya todas estarán cubiertas. TSK, aquello era lo que realmente enfermaba a Rías, la pretenciosa idea de que su querido esposo actuase como si fuese alguien bueno en el fondo, se negaba a creer que de verdad le hubiesen pesado la muerte de varias de sus súbditas, a él no le costaba esfuerzo o recursos cambiarlas a la primera de cambio porque pretendía actuar como su nobleza hubiese sido importante para él para algo más que follar y pelear. Eso de darle los pocos recursos que pudo salvar a las familias de estas, en especial a la de las que murieron contra Cocabiel, como se trataba de la mencionada caballero le exacerbaba sobremanera suspiro, no todo parecía ser tan malo no sabía cómo le habían hecho los verdugos del inframundo, pero de alguna manera habían obviado los poderes de los Phoenix a la hora de aprehenderlo por sus crímenes y ahora un ojo sin pupila por el cual pasaba un corte que había rasgado su pómulo izquierdo era la marca de su castigo, así como un recordatorio de lo que había perdido. Oni-sama me llamó el día de hoy, le comentaba a ella sin disimular el asco en su tono de voz, me dice que en 2 días ya puedo volver al mundo humano, que no tiene caso que me quede en este lugar. El odio con el que miraba a Riser aumentaba conforme hablaba, que mientras no estemos casados oficialmente él no dejará que me lastimen por tu estupidez. Está bien, considero que es buena idea que te mantengas lejos del inframundo, contestó afable, ni tu hermano ni yo queremos que termines lastimada en esta guerra. Rías quería gritarle en la cara cuánto lo odiaba luego de escuchar tamaña estupidez que era mejor estar en el mundo humano. Él literalmente la había arrancado de allá por su estúpida codicia. ¿Cómo osaba siquiera tratar de sugerir que ahora le importaba su seguridad?
Perfecto, no siendo más me retiro, iré a alistarme junto a mi séquito y lo que quedó del séquito de Sona, levantándose de su asiento organizaba su uniforme, durante todo el mes usó su ropa de la academia como una señal de rebeldía, adiós, sin más finalmente se iba, la mansión Phoenix ahora ya no rebosaba de sirvientes como antes por lo que los largos corredores del lugar se sentían especialmente lúgubres y sombríos, debido a la falta de vida y la oscuridad de aquellos pasillos abandonados. Riser por su parte tomaba una pausa de su trabajo y meditaba en silencio, todo esto que estaba ocurriendo era su culpa y ya había tenido que pagar bastante caro por eso, con su familia, con su clan, con su reputación, con su legado y todo lo que éste abarcaba, todo por su arrogancia a la hora de tratar de mostrarse ridículamente superior ante un demonio reencarnado de clase baja. Ese simple error le había costado todo, especialmente la vida de sus súbditas, muchos no lo sabían, pero para él cada una de esas chicas eran personas importantes y muy queridas, aquello era lo que había aplastado su espíritu más que el resto de pérdidas materiales. Así era, Riser Phoenix debajo de toda esa prepotencia y arrogancia digna de la peor escoria del mundo, velaba por las personas cercanas a él, por quienes le habían jurado su lealtad, Rias ni sus chicos habían hecho tal voto, pero el peso de la muerte de Siri, Mira, y Leanney le habían hecho reconsiderar demasiadas cosas, entre ellas que no estaba dispuesto a dejar que más jóvenes promesas fueran a morir por sus errores. Bubellina acompaña a Rias al mundo humano, solicitó a una antigua reina que se aproximaba a él desde las sombras de la esquina de la habitación, donde todo el tiempo había estado en silencio. Ya no era la reina de Riser Phoenix, se le había liberado de ese juramento y ahora era un demonio libre, no obstante, por devoción y amor a su líder se había quedado junto a él así fuese como una invitada dentro de su hogar. ¿Estarás bien?, preguntó esta genuinamente preocupada. Si había alguien que sabía lo mucho que le estaba pesando a Riser todo lo que estaba ocurriendo actualmente, era ella. Lo estaré, contestó parcamente, alista tus cosas y buena suerte. Asintiendo en silencio ella se quiso acercar para al menos despedirse de un beso como muestra de cariño, pero se encontró con que él no quiso siquiera voltear a mirarla, a ella le dolía ver a su dueño, antaño carismático y confiado en tal posición. Sin más, se retiró dejando a Riser Phoenix completamente solo en ese lugar, quien en la privacidad y comodidad de su soledad pudo finalmente llorar la pérdida de sus sirvientas, así como la muerte de los chicos de Sona. Final capítulo 14. Palabras de autor. Hola a todo el mundo, buenos días, tardes o noche, depende del momento y lugar donde estén leyendo esta historia. Debo decir que no esperaba demorarme tanto en actualizar nuevamente, pero bueno, ya las disculpas para este punto sobran, así que no puedo decir nada sobre eso, tampoco tengo nada en especial que decir o que criticar, así que en esta ocasión solamente quería aprovechar para desearle a todos los presentes un próspero año y que todos sus objetivos se cumplan. Ya habrá tiempo para tirar la mierda más adelante, así que no se preocupen ni comiencen a preguntar si tengo fiebre. Hasta la otra toda batalla en la ciudad finalmente había cesado, la lluvia que había caído no había logrado limpiar el fuerte olor de la sangre que se sentía por toda la zona y cientos de cuerpos dentro de la ciudad estaban siendo recogidos por los demonios rebeldes y los nuevos aliados de Issei que se servían de la carne de los guerreros santos para su propio placer y deleite. Solamente un cuerpo permanecía impune, uno que cerca del bosque de la ciudad yacía partido en el de la bruja del caos, su ser del abdomen para abajo estaba a 20 metros de su torso, dejando nada más de un hilo de sangre que conectaba ambas partes. Así era, que el águila bruja del caos, y de la misma manera Shidou y Rina habían muerto en esa pelea contra Shinobi Cuarta. La vida de ambas había sido tomada por esta sin que ninguna de las dos pudiese hacer nada para evitarlo. Su enemigo era bastante superior en poder y su bendición la hacía prácticamente imparable en combate. Guuaagok. Zenobia había sentido como un ardor indescriptible la atravesaba por la espalda, cortando hueso y carne por igual. La sangre no brotó por la cauterización del fuego que emanaba de la retorcida espada de la bruja del caos, quien antes de que Zenobia finiquitase la vida de Irina había aprovechado el momento de sosiego de la portadora de Durandal para atacar con todo lo que tenía. Maldita perra. Jadeaba que la herida, no obstante empuñando su espada desafiante tras haber acertado un golpe mortal contra su enemiga. No dejaré que le hagas más daño a Irina. Su espada ardía en un fuego que quemaba con la intensidad de la lava, un arma bastarda forjada con el alma corrupta tanto de su madre como de su padre. Un corte de esta no solamente causaría una herida profunda, sino también causaría un daño por quemadura del cual nadie había sobrevivido hasta ahora. Por eso al ver que Zenobia no había caído muerta al ser cortada por esta espada,
espada a lo largo de todo su cuerpo la llenó de pavor. Definitivamente esta había recibido un daño mortal, su carne, sus vértebras, sus órganos habían sido seriamente dañados, maldito monstruo. ¿Cómo puedes seguir de pie? No había respuesta por parte de Zenobia, la gravedad de su herida sumado a su sed de sangre habían hecho de la capacidad de ella de hablar una completa pérdida y solamente quedaba delante de ella el ente de destrucción, odio y poder que era la actual portadora de la Durandal. En ese momento que Ela cayó en cuenta de que no había nada que la pudiese salvar, volteando a mirar hacia atrás sintió temor de que Irina hubiese muerto, demasiada sangre corría de su ser siendo más abundante desde su nariz, oreja y boca. Aún así, jugándosela con lo último de sus recursos, usó un pergamino de teletransportación materializando el poder de este debajo de Irina, razón por la cual la exorcista de coletas no demoró en ser engullida por un haz de luz que la sacó del lugar momento exacto en el que con absoluta bestialidad Zenobia la apuñalaba en su abdomen con su espada sagrada, empujando con la fuerza de un camión a la bruja del caos contra un árbol, haciéndole escupir una cantidad mortal de líquido vital, no siendo eso suficiente con un solo movimiento de su brazo y cargando poder en su espada cortaba limpiamente a la mencionada en dos, cayendo sin vida al suelo. Un rugido de ira liberó Zenobia al finalmente haber asesinado a la miserable exorcista, una que había estado actuando todo el tiempo que estuvo con ella como alguien superior, como si se creyese una hermana mayor suya. Su vida finalmente había sido tomada por su propia mano. Irina ya no estaba ahí, sin embargo, estaba segura que había dañado su cabeza por completo, estaba seguro que había muerto no, por lo que luego de su grito de rabia procedió a reír maniáticamente. Ahora solamente le faltaba un lazo más por destruir. La noche de la matanza de Quo finalmente había finalizado, Nyodo Ise y Zenobia Cuarta habían diezmado a todos sus enemigos sin un atisbo de piedad, todo había terminado. Ambos habían hecho una demostración de poder absoluto, uno que había disparado directa e indirectamente los acontecimientos que habían desembocado en el reinicio del más grande conflicto sobrenatural que era la Gran Guerra, conflicto cuya influencia había estado deformando poco a poco todo el contexto mundial, tanto humano como sobrenatural. Guerras humanas se habían avivado, la maldad incipiente de las personas comenzó a desbordar y el mismo planeta lloraba lo que estaba ocurriendo tal cual había demostrado esa lluvia. ¿Crees acaso que este renacimiento del conflicto no verá afectada su obra en este mundo obligándole a actuar a su legado? La parte superior del cuerpo de la bruja del caos dio un leve espasmo pese a haber muerto hacía ya horas. Era evidente que con tal deformación de los acontecimientos y un mundo que estaba siendo consumido por la oscuridad, las obras del Señor y el mismísimo sistema de milagros iban a verse afectadas. Dios está muerto, pero su milagro vive y es igualmente inmisericorde, así como piadoso. Lo que era un débil espasmo ahora era el legítimo movimiento casi antinatural del hombro de Keelak que se alzaba solo por encima del resto de su cuerpo, de aquella herida que le había quitado la mitad de su cuerpo. Una serie de vellos duros y alargados comenzaban a crecer a absurda velocidad. La bruja del caos abrió sus ojos en ese momento. Pero eres tan estúpido, dragón emperador rojo, como para no considerar que su legado seguirá vivo en este mundo ahora y siempre.